esta semana, si tiene su Biblia, acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 28. Estamos entrando en el último capítulo del libro de Hechos. Yo le decía hoy a mi esposa cuando veníamos para acá manejando en la mañana, yo le decía, con la ayuda del Señor, el próximo domingo estaré terminando el libro de Hechos. Y tal vez será un momento emotivo para mí, un poco triste, porque esta serie es como mi bebé. He estado predicando sobre el libro de los Hechos o en los libros de los Hechos por los últimos 2 años y medio. Si usted ha estado aquí en ese tiempo, usted únicamente me ha escuchado predicar sobre Hechos. Yo predico sobre otras cosas también, pero en los últimos 2 años y medio nos hemos enfocado y ha sido con un propósito específico eso. La enseñanza sobre Hechos ha sido con un propósito, y es porque hoy en día estamos viviendo en tiempos muy pero muy peligrosos, en donde escucharon a Pablo dar y testificar de Cristo, pero tomaron esa enseñanza y la filtraron a través o a la luz de la palabra que ellos tenían disponible en esa época. Y lo mismo es lo que tenemos que hacer nosotros: escuchar a cualquier predicador, escuchar a cualquier pastor, incluso los que somos de casa. Cada enseñanza que yo doy y cada enseñanza que otros hermanos den aquí en este púlpito siempre debe ser filtrado con la palabra del Señor. Y es por eso que los últimos 2 años y medio me he enfocado en enseñar verso por verso, capítulo por capítulo, para que podamos oír y que podamos filtrar, y que no es una opinión humana, sino que es una instrucción divina, una instrucción dada por el Señor a nosotros en este tiempo. Y quiero, en esta semana que estábamos con mi esposa en una capacitación, una conferencia de capacitación en Richmond, estuvimos el jueves y durante una de las conferencias, la oradora, la que estaba comunicando, dijo una frase muy poderosa que se quedó conmigo y que todavía estoy saboreando lo que esa palabra estaba diciendo, y se los comparto porque creo que será de mucha edificación para usted también. Recordemos que hemos estado hablando las últimas 2 semanas, hemos estado viendo Hechos 27, y el corazón que sale de Hechos 27 o la enseñanza que sale es de que sobre todas las tormentas Dios siempre está en control, que Dios usa las tormentas con un propósito, que las tormentas no llegan por casualidad, sino que Dios permite las tormentas en nuestra vida y que las permite por una razón, y esa razón es algo que solamente Él sabe. Este quote, esta frase, yo quiero compartírselas y quiero que quede en su corazón, porque es un buen recordatorio de lo que hemos visto las últimas 2 semanas. Esta frase lo dijo la señora Corrie ten Boom. Corrie ten Boom dijo, sí, Corrie, no es Carrie, es Corrie ten Boom, y dijo lo siguiente: cada experiencia que Dios nos da, ojo, cada experiencia, sea buena o sea mala, cada experiencia que Dios nos da y cada persona que Él pone en nuestras vidas es la preparación perfecta. Alguien diga conmigo: perfecta. La preparación perfecta para un futuro que únicamente Él puede ver. Ojo, Él permite ciertas cosas para prepararnos a un futuro que solamente Él puede ver. Y esas palabras que sean de ánimo, de fuerza, de vida para nosotros hoy, porque nosotros solamente vemos lo que está enfrente nuestro, lo que estamos viviendo hoy, lo que hemos oído hoy en estos días. Pero Dios permite las cosas porque Él está viendo el final aún antes del inicio. Entonces, regocijémonos con eso, alegrémonos con esa palabra y digamos: gloria a Dios, porque en ti tengo esperanza. Yo sé de que todo lo que el enemigo quiso para mi destrucción, tú lo puedes convertir para mi bendición. ¿Cuántos dicen amén a eso en este día? Amén. Hechos 28, quiero que con la ayuda del Señor vamos a ver los primeros 16 versos en esta ocasión. La semana pasada, como dije, vimos qué hacer o cómo enfrentar las tormentas de la vida como creyentes. Qué hacer cuando las tormentas surgen en nuestra vida. Cómo enfrentar las tormentas. Y lo que hoy queremos ver con la ayuda del Señor es de que no importa dónde lleguemos como resultado de la tormenta, siempre la misión de Dios se cumplirá
en nuestras vidas. Se lo vuelvo a repetir porque quiero que tengamos esto en el corazón. Lo que veremos en este día, como a base de la ilustración de la vida de Pablo, es de que no importa dónde estemos en la vida en este momento. Hoy, el 7 u 8 de junio, el 7 de junio a las 12 del mediodía, 12:15, no importa dónde estemos en la temporada que estemos en la vida, Dios siempre, 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 siempre cumplirá su misión con nosotros. Versos 1 y 2 dice: estando ya a salvo, supimos que la isla en la que estábamos se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con mucha amabilidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Lo que estamos viendo, recordemos que cuando terminamos el capítulo 27, Pablo y los demás acompañantes del viaje estaban llegando a una isla, estaban siendo náufragos llegando a una isla, y lo que vemos en el verso 28, el capítulo 28, continúa con los sobrevivientes del naufragio cuando llegan a la isla de Malta. Los habitantes de esta isla los reciben de una manera muy calurosa, una recepción muy linda. Y sobre esto aprendemos dos cosas que debemos aplicar a nuestra vida. Primeramente, quiero que entendamos que la isla se llamaba la isla de Malta. Interesante que no cayeron en las islas Galápagos, no cayeron en Haití o República Dominicana, no cayeron en la isla de Roatán, que está en las orillas de Honduras, no cayeron en otra, la isla que está cerca de Venezuela, Margarita, gracias, estoy tratando de recordar y se me escapaba, de la isla de Margarita. No cayeron por las islas, otra isla, sino que la isla en que el Señor permitió que ellos llegaran se llamaba la isla de Malta. Y esto es interesante porque no hay ningún detalle que se le escape a nuestro Dios, porque la palabra que se traduce a Malta, la palabra griega que se traduce a Malta, es una palabra que se usa para explicar específicamente o traducirse a lo que es refugio. Diga conmigo, refugio. Recordemos que en el capítulo 27 Dios le hace una promesa a Pablo de que él llegaría a Roma a predicar. Después de esa promesa surge la gran tormenta, llegando después de 2 años, surge la gran tormenta. Y es como que Dios recordándole a Pablo que a pesar de las tormentas que esté pasando en la vida, a pesar de las cosas difíciles, de las noches frías, de las noches horrorosas, Dios siempre ofrece un refugio aún en los momentos de las tormentas. O sea que es algo lindo cuando Dios nos recuerda a través de este pasaje que sin importar en qué situación estemos, aún en esa situación, ojo, no después, no antes, sino que durante, ¿ya? O sea, no tenemos que pensar cuando estemos en las situaciones difíciles, un día tendré refugio. No. Eso significa que usted y yo hoy, en medio de esa situación, en medio de ese horno, en medio de esa lluvia, en medio de ese náufrago, nosotros podemos disfrutar del refugio del Señor para nuestras almas. Qué lindo es saber que aun cuando hay tormentas, usted y yo podemos gozar de paz de parte de Dios. Paz no es, o tener paz no es tener ausencia de tormentas. Tener paz es tener la presencia de Dios a pesar de las tormentas en las que nos encontremos en cualquier día o etapa de nuestra vida. ¿Cuántos se alegran por esa noticia? Y Dios permite que esta isla, Malta, sea la isla donde ellos aterricen. Es como que Dios, sabiendo que 2000 años después alguien iba a estar estudiando esto, iba a decir: hey, ¿qué significa Malta? Significa refugio. Jehová es mi refugio, Jehová es mi ayuda, Jehová es mi salvador en momentos de mi angustia. Lo han dicho otros escritores bíblicos. David dijo: Jehová es mi refugio, Él es la roca de mi fe, la roca de mi fuerza, la roca de mi fundamento, la roca, la fuerza donde yo puedo estar confiado. Y hoy yo quiero que nosotros tengamos eso en mente, que Dios es nuestro refugio aún en las tormentas.
Lo segundo que vemos en estos dos versos es que los habitantes demostraron tener una gran amabilidad con Pablo y sus amigos que estaban ahí. Ojo, la palabra que usan para traducirlo a gran amabilidad es una palabra que significa que la palabra es tener una gran hospitalidad. O sea, no solamente decirle bienvenidos, pasen adelante. No, siéntese. No, la palabra que se usa ahí, la palabra filantropía, significa, en griego, significa tener un sentido tan profundo de hospitalidad. En otras palabras, llegaron los 270 y pico de personas con él, los prisioneros, los carceleros, los soldados, el capitán y los demás que estaban con Pablo. Llegaron, y cuando llegaron le dijeron: entre, aquí está una cama, aquí está comida, aquí está la carne asada, aquí está la arepa, aquí está la baleada, aquí está el tamalito. Por favor, disfrute de una taza de café y coma, beba y disfrute y descanse. Ese es el nivel de hospitalidad que estamos hablando. Es lo que significa esa palabra. Es una hospitalidad profunda, rica. Interesante, porque estos no eran creyentes, eran paganos. Los habitantes de esta isla, los isleños, no eran creyentes, no eran cristianos, no eran judíos. Pero Pablo recibe de los no judíos, de los paganos, de los gentiles, demuestran mayor amabilidad hacia Pablo que su propio pueblo en Israel. Imagínense. ¿No fue Jesús quien dijo: no hay profeta en su propia tierra? Y es lo que vemos con Pablo. Siendo judío, llevando el mensaje de esperanza y salvación, su misma gente no lo recibió con brazos abiertos como los judíos, como los gentiles. ¿Qué significa esto para nosotros? Que en las tormentas que nosotros cruzamos, Dios puede usar hasta la gente inesperada para bendecir la vida de sus hijos. Cuando Dios quiere, hasta el diablo usa para bendecir a sus hijos. Ojo, cuando Dios, si usted es hijo o hija de Dios, usted tiene que tener esa tranquilidad interna, esa paz en su mente y en su corazón, el saber que si usted necesita de algo, nuestro Padre Celestial que está en los cielos suplirá sus necesidades nuestras necesidades según sus riquezas en gloria. ¿Y sabe qué? Él tiene más que suficientes vaquitas para darnos a nosotros cuando necesitemos. Él tiene más que suficientes arepas para darnos cuando nosotros necesitemos. Tiene más que suficiente harina para hacer tortillas, tamales, arepas y todo eso que comemos nosotros. Él tiene más que suficiente para proveer nuestras necesidades según sus riquezas en gloria. Y Él usa a cualquier persona. Quizás a veces decimos: bueno, en las tormentas yo sé que puedo contar con mi familia. Sí, y quizás usted no. Pero por encima de las familias, Dios puede usar hasta la persona extraña, la persona que usted nunca ha conocido, la persona con la que nunca ha hablado. Dios puede usar su vida. Así que si usted está hoy en una tormenta, alégrese y entienda que Dios usará aún a la gente no esperada o aún a la gente menos esperada para cumplir o ayudar o suplir nuestras necesidades. ¿Cuántos se alegran por esa buena noticia que encontramos? Dios es bueno. Dios es bueno. Y Dios permite las cosas con un propósito especial. En el verso 3 de Hechos 28 leemos lo siguiente. Dice: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. O sea, en otras palabras, lo mordió. ¿Okay? Tantas palabras para decir lo mordió. Y cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ojo, verso 6 dice: y ellos estaban esperando que él se hinchase o que cayese muerto de repente, mas esperando por mucho tiempo y viendo, ojo, diga conmigo, viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que este ha de ser un Dios.
Interesante lo que está ocurriendo aquí en estos versos. No sé si usted está siguiendo lo que se está viendo, ilustrando en su mente lo que estamos leyendo en este momento. Pablo se encontraba en esta isla y Pablo empezaba a ayudar, estaba ayudando para poder levantar o abrir o encender ese fuego más fuerte. Ojo con esto, porque Pablo con eso nos demuestra que estaba en acción. Diga conmigo, en acción. En otras palabras, Pablo no era un ministro o no era un pastor, no era un líder celebridad. ¿Qué es un pastor celebridad? Que cuando llegó a la isla dijo: mucha, llegó la última Coca-Cola en el desierto, así que quiero que me sirvan una Coca-Cola y unas baleadas o como sea. No era un líder celebridad que quería que todos hicieran algo menos él. No era un líder celebridad que querían que todos le sirvieran. Él no dijo: yuhu, llegué con la salvación, tengo la esperanza de salvación para ustedes, así que ahora ustedes me sirven porque yo les traigo algo que ustedes no tienen. No, lo contrario a eso es de que vemos que él estaba sirviendo a la gente, colectando ramas secas para alimentar el fuego, cuando de repente lo ataca una víbora. ¿Qué significa esto para nosotros? En esto vemos que el corazón de un hijo o una hija de Dios es de servir donde quiera que él o ella esté. Nadie dijo amén. Entendamos esto, que Pablo entendía que su propósito divino era llegar a servir a Roma. Entendamos de que él entendía que su propósito, la razón por la cual Dios lo tenía ahí, era porque lo iba a llevar a Roma a testificar, no con el Papa, iba a llegar a testificar con el emperador. Ojo, pero no permitió que esa gran responsabilidad detuviese su corazón de servicio en la isla de Malta. Quizás Dios nos ha dicho: te voy a usar grandemente con X, Y o Z cosa. Te voy a llevar a las naciones. Te voy a hacer grande. Serás un ministro poderoso. Serás aquí, serás por acá. Levantarás escuelas, levantarás aquí. Serás un gran empresario. Y cualquier cosa grande, linda como proyecto final. Y nosotros decimos: eso es el proyecto de Dios para mi vida. Gloria a Dios. Y de repente, como tenemos eso en mente, nos olvidamos de servir aquí y ahora donde estamos. Llega alguien y nos dice: hermano, no quiere servir como un host de la célula, un anfitrión de la célula. Y yo, ¿cómo? Si yo soy el Señor me ha llamado a ser un gran empresario. Los hermanos más simples son los que pueden ser anfitriones. Hermano, hermana, ¿no le gustaría ser un ujier? No, hermano, yo fui a la universidad. ¿Cómo va a ser que yo voy a estar ahí como un ujier? Hermano, ¿no quiere servir ayudándonos con esto, con los parqueos? No, hermano, ¿cómo va a creer si el Señor me ha dicho que yo voy a ser un gran pastor, un gran evangelista, un gran ministro? El Señor me ha llamado a ser profetas a las naciones. Aleluya, gloria a Dios. Tenemos un carácter equivocado, una actitud incorrecta ante lo que Dios nos ha llamado. Ojo, yo me atrevo a decirle lo siguiente: si Dios ha llamado a alguien en medio nuestro a cosas grandísimas en el ministerio, no tengamos la actitud incorrecta, porque entre más incorrecta sea nuestra actitud, más tormentas llegarán hasta quebrar esa actitud en nosotros. Recordemos que Dios usa las tormentas para forjar, para formar el carácter que hay en nosotros, para prepararnos a un futuro que solamente Él ha visto desde antes de la fundación del mundo. Y el corazón de un hijo o una hija de Dios es servir donde quiera que esté. Tengo 3 doctorados, voy a barrer la iglesia si es necesario barrer la iglesia, la casa. ¿Qué mejor que estar sirviendo en la casa de Dios?
tengo 2 maestrías, tengo 5 doctorados, tengo una compañía multimillonaria, tengo cualquiera que sea el logro que ya tiene en este momento. Nunca pongamos el servicio al Señor por debajo de nosotros. No, es que yo soy muy importante, mi tiempo es oro. No, su tiempo es el tiempo que Dios le ha regalado por misericordia. Nada le cuesta a Él cerrar el tanquecito y usted se queda ahí de una vez. Y ahí se quedó sus 5 doctorados, se quedó su empresa multimillonaria, y ahora viene su esposa, se va a casar con alguien más y va a disfrutar con alguien más lo que usted no pudo disfrutar. Imagínese. Y que usted tampoco disfrutó. ¿Cómo va a ser eso? Imagínese, nada le cuesta al Señor. En otras palabras, el corazón que vemos en Pablo es de que, siendo el gran apóstol Pablo, siendo el hombre a quien Dios usó para escribir la mayoría del Nuevo Testamento, siendo el hombre a quien Dios usó para dejarnos a los creyentes después, dejarnos cartas para formación de carácter cristiano, siendo Pablo mismo el que tuvo el gran encuentro con el Señor Jesús en camino a Damasco, siendo él dijo: echar ramas o colectar ramas para un fuego no está por debajo de mí. Si necesito, lo voy a hacer. Si necesitan hacer esto, lo voy a hacer. Necesitan que yo mueva unas sillas, las muevo. Necesitan que entre donas, con mucho gusto colecto el impuesto de dona y también sirvo a los hermanos que necesitan donas. El corazón de un hijo de Dios, una hija de Dios, es servir donde quiera que esté. Estoy acá, estoy en esta casa, estoy en esta ciudad, estoy en este tiempo, en esta generación, estoy donde quiera que estemos ahorita. Ahí debemos servir. Lo segundo que vemos es de que Lucas, cuando estaba escribiendo esta porción de Hechos, él específicamente usó una palabra que se traduce como la palabra víbora. Y esa víbora significa, esa palabra víbora en griego significa serpiente venenosa. O sea, no, porque usted sabe que hay serpientes que no son venenosas, hay serpientes que sí, todas son feas, pero hay unas que son venenosas y otras que no son tan venenosas. ¿Me explico? Hay unas que si le muerden, usted solamente le queda hinchado, pero nada más. Hay otras que si le pican, usted no vive más de media hora, ¿verdad? Y la palabra que se usa, que es traducida en víbora, significa serpiente muy venenosa. La palabra víbora. Me gusta mucho este pasaje o esta porción porque nos deja saber con esa palabra que debiéramos de esperar que esa mordida tuviese efectos. Debiéramos esperar los efectos de esa mordida. Pero ¿sabe qué sucedió? Nada. Los efectos esperados nunca llegaron. Se supone que si una culebra, una serpiente venenosa nos muerde, se supone que se nos hincha la mano, se nos adormece la mano, sentimos el veneno en todo el cuerpo, perdemos conciencia y hasta podemos morir. O sea, es lo que se supone. Pero la palabra nos dice que cuando lo mordió la serpiente, nunca o nada de esas cosas, nada de esos efectos llegaron a Pablo. Qué lindo es ver cómo Dios protege la vida de sus hijos. No sé si usted se atreve a levantar su mano y decirle: gracias, Señor, porque yo sé que tú proteges mi vida aún de las cosas que yo no he visto. Ojo, porque la palabra nos dice, nos da un detalle pequeño donde nos dice que la serpiente salió por el fuego que estaba causando, el calor del fuego que estaba causando, el calor que el fuego estaba causando. O sea, estaba ahí. La serpiente no salió a morderlo de la nada, sino que salió por lo que estaba, la acción que estaba llevándose a cabo en ese momento. Hay peligros que nosotros sabemos y hay peligros que nosotros desconocemos, pero de todos el Señor nos cuida. De todos los vistos y los no conocidos, el Señor nos protege. Pero lo lindo de esto y lo importante de esto, quiero decir, es de que la palabra nos dice que cuando fue mordido, la gente, los habitantes, los isleños, estaban viendo para ver cómo reaccionaba Pablo ante esa amenaza.
Y creo que eso es una verdad que aún vemos hasta el día de hoy. Que el mundo o los que no creen en Cristo Jesús nos están viendo o están mirándonos para ver cómo nosotros manejamos la adversidad en nuestra vida. Gracias por decirme, el único hermano que está conmigo aquí en el servicio hoy. Me apoya en el mensaje. El mundo está viendo cómo nosotros respondemos a la adversidad. ¿Sabe por qué? Porque nosotros publicamos Juan 3:16, o publicamos Salmos 23, o publicamos Salmos 36, o algo y le ponemos ahí, o decimos gracias, Señor. Pero la gente dice, oh, este es cristiano. Nos conocen en la iglesia, en la casa, como en el trabajo, como un cristiano. Pero cuando llega el momento difícil, es ahí donde empiezan a ver los ojitos en nosotros. ¿Cómo reacciona él? ¿Cómo reacciona ella? ¿Cómo reaccionan ellos ante esta situación? Y rápido son para encontrarnos las fallas. Lamentablemente, la mayoría de creyentes no tiene la madurez suficiente para cuando lleguen los momentos difíciles todavía quedarse como un ser ejemplar a cómo vivir la vida cristiana. La mayoría llega un momento difícil, se cuitea o le culpan a Dios o terminan haciendo otras cosas y se alejan de la iglesia. Hay pocos creyentes que cuando llega la cosa difícil dicen, bueno, muchachos, nos tocó un momento difícil, pero no estamos solos, estamos con el Señor, Él está con nosotros, sigamos adelante, un día a la vez, un paso a la vez, pronto llegaremos al propósito de Dios para nuestras vidas. Pero el mundo está viendo, el mundo está oyendo cómo respondemos, que está viendo si nosotros respondemos con una palabrota, con una mala palabra, o si respondemos con aleluya. Yo le aseguro que Pablo, cuando lo mordieron, cuando la serpiente lo mordió, no dijo gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes dirían eso? Nadie aquí, si la serpiente lo muerde, dice gracias, Señor, aleluya. No, quizás lo primero que sale de sus labios es pip, o sea, una mala palabra. O empezamos pip, 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 pip. Ahí, y la gente viendo, ¿no es cristiano? ¿No va a la iglesia? ¿No acaba de publicar en su Instagram una foto con su Biblia? ¿O se nos mete alguien en el camino a la iglesia? Y pip, 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 y le sacamos la mano y le damos un dedito o algo así. ¿Me explico? La gente está viendo las cosas. Yo me acuerdo de un testimonio de un pastor que en una ocasión lo dio y no lo mencioné en el servicio de las 9 porque se me acaba de ocurrir, pero él dijo en una ocasión había un muchacho que estaba detrás de él y le estaba todo el camino pitando y molestándolo. Entonces él dijo, bueno, ¿y qué pasó? Se fue por un lado y le seguía alguien que estaba con problemas de road rage, ¿verdad? De enojo en la calle. Y de repente se le bajó y le bajó la ventana y le dijo, quítate del camino, eres muy lento para manejar. Y pip. Después le dijo, y tú eres de tal iglesia, porque tenía su bumper sticker de la iglesia. Y él no sabía que él estaba maltratando al pastor de esa iglesia. Y él se fue y él dijo, bueno, si él supiera quién soy, ¿verdad? Si él supiera quién soy, no me hubiera dicho quizás eso. Desde ese entonces yo dije, no vamos a hacer bumper stickers para la iglesia porque no quiero que usted haga algo y después la gente diga, la gente del centro evangelístico. Dije, no, quíteme todos los bumper stickers, no hay camisas de centro, no, solo nada de eso, no quiero mala publicidad. Pero nosotros somos el ejemplo que la gente ve de nuestra fe en Cristo Jesús. Y la gente tiene una buena o mala connotación de quién es Cristo a base o resultado de cómo nosotros nos comportamos en el trabajo, en la escuela, incluso en la iglesia. Y nosotros debemos de buscar siempre que nuestra vida dé un buen testimonio de Cristo Jesús, que cómo Él es nuestra fuerza en los momentos de debilidad, que cómo Él es nuestra paciencia, gracia, y que todo eso apunte a quién es Cristo para nosotros.
Que todo eso apunte a quién es Jesús en nuestros corazones. Es lo que dice Santiago capítulo 1 y también lo que Pablo nos dice en 2 de Corintios capítulo 4 verso 7. Mire cómo, vaya conmigo a ese verso 4:7 de 2 de Corintios. Dice, en aquellos lugares, dice lo siguiente: pero tenemos este tesoro. ¿De qué está hablando? Está hablando de la esperanza en Cristo Jesús, la salvación. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, ese es nuestro cuerpo, para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios. Aquí quiero corregir algo, porque muchas veces hemos pensado que la Biblia dice Dios no nos ha dado algo que no podamos soportar. No nos ha dado un problema que no podamos llevar. En muchos casos enfrentaremos problemas que nos llevarán a nuestro límite y serán mayores todavía. Y es ahí donde nosotros aprenderemos a depender de la fuerza que únicamente Dios nos puede proveer. Ojo, dice el verso 7, para que el poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados quizás, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. En otras palabras, la transformación que hay en nosotros es evidente en los momentos de adversidades. ¿Cuándo es más fácil sonreír? ¿Cuando todo está bien? Pero ¿cuándo es más difícil? ¿Y cuándo se demuestra que hay gozo aun cuando las cosas no estén bien? Cuando las cosas están yendo mal. ¿Sí o no? ¿Cuándo es que se ve el carácter de la persona? En medio de la adversidad. Y es en los momentos de adversidad que el mundo está viendo cómo reacciona este cristianito, cómo reacciona esta cristianita, cómo reacciona dice que cree en Jesús. Quiero ver cuánto cree de verdad en Jesús. Y el ejemplo de Pablo, podemos ver que como él actuó correctamente, como él demostró, como él vivió una vida correctamente delante del Señor, la gente fue edificada por eso. La gente que no cree, no le importa cuánta Biblia usted y yo conozcamos. A ellos le importa ver cuánta Biblia nosotros vivimos, cuánto leemos, memorizamos y vivimos cada día. Es lo que les importa. Y a través de nuestro testimonio, viviendo la palabra de Dios, más y más personas llegarán al conocimiento de la salvación. En el verso 7 al verso 10 de Hechos 28 dice: y en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente por 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Y hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con mucha atención, y cuando zarpamos nos cargaron con los asuntos que serían necesarios. Ojo, qué lindo esto, porque vemos el corazón de un hijo de Dios. El corazón de un hijo de Dios que hemos visto a través de los demás pasajes en Hechos, los demás capítulos de Hechos. Vemos cómo siempre que Pablo llega a un pueblo, a una ciudad, a una aldea, a una casa, siempre Pablo trae sanidad y bendición con él, aún en los momentos difíciles, aún en los momentos tenebrosos. Siempre que Pablo llega, hay esperanza, hay bendición, hay sanidad. Me pregunto, ¿cuántos de nosotros pudiéramos decir lo mismo? ¿Cuántos de nosotros pudiésemos decir, bueno, cuando llego la gente sabe que hay esperanza?
Cuando llego a una casa dice, yes, llegó Daniel, yes, llegó Alejandro, yes, llegó Tiquirisi, yes, llegó, como usted se llame, Carlitos, José, María, Ana, como usted se llame. Qué alegría, qué bendición, porque hoy sí tenemos bendición en casa. ¿Dirán eso o dirán lo opuesto? Llegó este otra vez. Porque donde quiera que Pablo llegaba, era de bendición. En otras palabras, él no solamente decía creer en Jesús, sino que también su vida lo reflejaba. No solamente se permanecía tranquilo en la adversidad, sino que también era de bendición a cada persona que estaba en su entorno. Quizás usted dice, yo soy de bendición. Cuando yo llego a un lugar, yo soy la bendición de la gente. Quizás usted cree así, pero déjeme pintárselo de otra manera. Cuando usted llega a un lugar, cuando nosotros llegamos a un lugar, la gente se esconde. Cuando usted llega a un lugar, la gente, ¿qué dirá? ¿Qué pensará la gente? Otra vez va a pedirnos prestado. ¿O qué pensará la gente cuando usted y yo llegamos? Va a pedir trabajo, nada más viene este. ¿Somos bendición o somos carga a alguien más? Ojo. Y tenemos que ser honestos. En el servicio de las 9, cuando mencioné esto, la gente todos estaba viendo ahí todo nerviosa. Porque todos queremos decir que somos de bendición. Pero si analizamos realmente nuestra vida, a ver, llegue usted con los que estamos casados, felizmente casados. Cuando llegue usted a la casa, si usted se le acerca a la esposa y ella toda tensa, ¿qué le quiere decir eso de su presencia a su esposa emocionalmente, psicológicamente? Si usted, hermana, si usted llega con su esposo y le quiere dar un besito aquí y él se tapa la cabeza, quizás porque tiene temor de los sartenazos que usted le quiere dar. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué cree la gente de nosotros? ¿Sí? ¿Somos de bendición o no somos de bendición? ¿Somos carga o somos bendición? ¿Donde vamos nosotros siempre bendecimos o solamente somos de carga a la gente? Hay creyentes, ojo, hay creyentes que por esta área llevan o ensucian el nombre del cristianismo. Creyentes que le pasan pidiendo prestados a todo mundo y a Raimundo. Piden prestado y nunca pagan. Ojo, y si ese es usted en medio nuestro, no lo vuelva a hacer. Y que pague. Pague. ¿Sabe por qué? Porque está poniendo en mal el nombre de Jesús delante de la gente que no conoce a Cristo. Si usted debe, páguelo. No pida que Dios le multiplique las cosas si usted no paga lo que debe. No es una serie de finanzas, pero es lógica lo que estoy diciéndole acá. Muchos de nosotros somos de carga y no de bendición. Pastor, no, yo no tengo problemas con el dinero. No, quizás no con el dinero, pero ¿es usted una persona que toda la vida se pasa quejando de las cosas? Usted es un desgaste emocional. Ya llegó el hermano X. Otra vez a escuchar los problemas. Ya llegó la hermana tal. Solo escuchar quejas otra vez. La persona cuando llega, entran con usted, llegan feliz. Cuando se van de su presencia salen todas tristes, deprimidas. En lugar de decir, tenemos fuerza del Señor, lo único que dicen es, otro problema, hermana Carla. Otro problema. ¿Cómo hace usted, hermana Carla? ¿Están conmigo en esta mañana? Pablo, donde quiera que llegaba con esperanza, llegaba con fuerza, con gozo, a compartir bendición. Donde quiera que él iba, oraba por sanidad. Donde quiera que él iba, demostraba una fe genuina y real en su corazón. Creo que es tiempo que nosotros podamos analizar nuestra vida. ¿Qué somos? ¿Qué traemos? ¿Traemos quejas, cargas, deudas? ¿O traemos gozo, paz y esperanza y bendición a las reuniones que nosotros somos parte de ellas?
a los vecinos, a los amigos, a los familiares con quien hablamos, salen bendecidos por nuestra o edificados por nuestro tiempo compartido, o salen más deprimidos a como llegaron. Si usted nota que la gente se le ha acercado, se le ha alejado, pregúntese, ¿por qué? Porque quizás eso sea la causa. Ahora, usted y yo no podemos controlar lo que la gente crea de nosotros, eso lo sabemos. Pero sí podemos controlar el darle causas nosotros a otros para que ellos lo usen como excusa. ¿Me doy a explicar? Yo no puedo controlar lo que usted crea de mí, pero sí puedo prevenir, alimentar ideas malas y falsas que usted pueda tener acerca de mí, o opiniones acerca de mí. ¿Lo expliqué claro? ¿Sí? Entonces, seamos conscientes de eso. Quiero que tengamos esta verdad en el corazón, porque vemos como Pablo, porque donde quiera que iba, se enfocaba en el ministerio cristiano. Se enfocaba en ministrar, en orar por la gente, en ministrar, en ayudarles. El ministerio cristiano no está limitado por la ubicación, aun cuando los desvíos en nuestras vidas nos llevan a otro punto. Quizás usted dice, no, pastor, yo solamente en mi país yo sí oraba por la gente. En mi país yo sí profetizaba. En mi país el Señor me usaba poderosamente. Yo no sabía que nuestro Dios era Dios solamente en su país. No, es que pastor, yo estoy aquí por un tiempo, mi rumbo es ir a otro lugar. Ok, pero mientras usted llega a su Roma, usted está aquí en este momento, en este tiempo, en esta ciudad, para llevar a cabo el plan de Dios en la vida de aquellos que nos rodean. Note lo siguiente, que quizás para Pablo el desvío a Malta era algo inoportuno, algo que no muy bueno, pero siempre estaba bajo el propósito de Dios para su vida. Los desvíos, aún los desvíos o lo que parece como desvío para nosotros, aún ellos o esas cosas pueden parecer o pueden ser una cita divina cuando entendemos que Dios está en control de todas las cosas. Quizás usted dice, yo no estaba supuesto a estar aquí en esta ciudad. No, quizás su plan era estar en Miami, porque todos quieren irse para Miami siempre. O no, mi plan era estar en California. Sí, pero Dios no permitió que usted estuviera en California. Dios permitió que usted estuviese aquí hoy en Washington, D.C. Y aquí usted debe crecer. Aquí usted debe servir. Aquí usted debe ayudar. Aquí usted debe llevar a cabo el ministerio que Dios ha puesto en sus manos. Amén. Es que nosotros a veces estamos muy trabados. Es que yo en mi pueblo, ok, pero ya no está en su pueblo. En mi país, está bien, reconozca su país, pero usted ya no está en su país. Usted está por la ayuda de Dios. ¿Cómo va a ser? No se olvide la oración que usted pidió. Por favor, oren por mi primo que viene de camino para acá. Por favor, hermanos, oren por esta situación de papeles. Y ahora que estamos acá, seguimos siempre con lo de allá presente. Y en lugar de edificar, aquí. En lugar de servir al Señor, aquí. En lugar de estar presentes, aquí, donde Dios nos tiene. Algo que aprendí en esta semana, que el Señor me recordaba y me edificó también el corazón, es: no importa cómo llegaste a donde llegaste. Lo que importa es qué haces con lo que tienes a la mano en este momento. Llegaron acá, ok. No importa cómo, el Señor nos permitió estar acá y aquí vamos a edificar. Aquí vamos a servir. Y el ministerio cristiano es eso. La vida cristiana es esa. El Señor, por su misericordia, nos permitió, nos sacó de nuestras aldeas, nuestros pueblos, nuestros cantones, nuestras ciudades, de donde quiera que somos. Y nos ha permitido estar aquí. Porque Dios sabe que hay alguien en este vecindario, en esta área donde vivimos, que necesita, y que Dios usaría nuestra vida para llevar el evangelio al corazón de ellos. Ahora, en el verso 11 al verso 15,
especialmente en la última parte del verso 15, quiero que veamos algo. La palabra nos menciona de que empezaron a navegar y que por fin llegaron a Roma. Pero mire cómo dice el verso 15, dice: de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las tres tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios. ¿Y cómo termina ahí? Y cobró aliento. Nos menciona esa porción, nos narra la jornada de Pablo saliendo de Malta y llegando a Roma. Se nos menciona algunos pueblos y puertos donde ellos llegaron. Y notemos que cuando Pablo llega a esa región de Roma, la Biblia dice que llegaron varios creyentes, salieron de sus casas y fueron a celebrar que Pablo había llegado. Esto es muy interesante porque termina el verso diciendo: Pablo cobró ánimo cuando los vio. Es una enseñanza muy importante para nosotros, porque le pregunto: ¿cuánto o cómo se habrá sentido Pablo con todo lo que había pasado en su vida desde Hechos 23 hasta Hechos 28? ¿No se ha puesto a pensar usted en eso? Hechos 23 a Hechos 28 son 5 capítulos para nosotros, pero para Pablo fueron 2 años y medio de su tiempo, de su vida. Y en esos 2 años estuvo 2 años encarcelado. Intentaron contra su vida, náufrago, estuvo en una tormenta por 2 semanas y media. Estuvo náufrago en una isla. Llegó a una isla y no fue a tomar un coquito rico y frío, sino que no fue a sentarse en una hamaca, sino que fue a dormirse en el piso. No había hotel, no había restaurante, no había carro, no había aire acondicionado, hermanos. No había nada de eso, no era algo cómodo por 2 años y medio. Todo por causa del llamado de Dios a su vida, de ir a Roma. ¿Cómo se habrá sentido? Me imagino que cansado. Me imagino que quizás un poco agotado físicamente. Es normal, es natural, es quizás desgastado, quizás se sentía ya desanimado a cierto punto. Es normal porque somos humanos. Por eso es que me gusta, cuando leo este pasaje, me gusta ver cómo Dios, que conoce nuestra vida, conoce las tormentas que nos permite cruzar, y conoce y recuerda nuestra humanidad. Conoce que somos humanos y nos provee en el camino de la vida cristiana, nos provee a gente o a personas que se nos acercan para fortalecernos en nuestra vida cristiana. Usted no conoce a alguien, ve a la persona que está a su lado. Él o ella puede ser alguien que le ayude en su vida cristiana. ¿Sabe qué? Yo le voy a decir algo. No hay tal cosa como un super cristiano perfecto. Si usted cree que usted lo es, lamento decir la verdad, usted no lo es. Y usted puede pasar hoy arrepentido de su orgullo. Al final del servicio oro por usted para entregar su orgullo, porque no hay ningún super cristiano perfecto. Todos somos humanos, todos cometemos errores y todos tendremos momentos de debilidad en la que nos sentimos más cerca de Dios y otros días nos sentimos más lejos de Dios. Unos días caminamos con el Señor y otros días estamos enojados con Raimundo y todo el mundo y hacemos cosas que no debemos de hacer, cosas que no debemos de hacer. No hay ningún super cristiano perfecto. Y Dios, sabiendo eso, permite a creyentes que lleguen con nosotros. Eso nos recuerda la importancia de valorar el compañerismo cristiano. Ojo, si usted cree que la vida cristiana la puede hacer solito, se equivocó. Por eso que la Biblia nos dice: no dejen de congregarse. Hoy en día está esa onda de que yo puedo ser cristiano en mi casa. Sí, usted puede hacerlo, pero no va a durar mucho tiempo así. ¿Usted cree que, cómo se le refrán que decían en la Gomera? El diablo sabe más por viejo que por diablo. ¿Sabe qué sabe el diablo? Él sabe nuestras debilidades mejor que nosotros mismos. Y nosotros orgullosos: yo soy tal y tal cristiano. Sí, pero Él también sabe nuestra debilidad y cuando menos lo esperemos nos agarra por ahí. Y cuando no tenemos compañerismo con alguien más de la iglesia, cuando nos eliminamos de eso, cuando when we limit ourselves,
cuando nos aislamos de toda la gente en la vida cristiana, el que sufre somos nosotros, no el cuerpo de Cristo. Usted y yo individualmente. Porque ¿a quién come un león? A la presa que está sola. ¿A quién ataca un animal? Al que está solo, al que está débil, al que está chiquito. Y nadie quiere ser una presa fácil. Por eso que me gusta como Lucas dice, y Pablo al verlos cobró ánimos. Si Pablo, el gran apóstol Pablo, cobró ánimo, ¿cuánto más nosotros necesitamos a creyentes con nosotros? A hermanos, a hermanas. Hermanas, llegue con hermanas, no para chismear, para edificar su vida espiritual. Parejas cristianas. Esa va a ser otra tarea que le vamos a dejar en el próximo Thrive Night. Primero le dijimos, vaya de date night, vaya de citas, noche de citas ahí al McDonald's por lo menos, váyase. La segunda tarea que va a ser, vaya y busque con otra pareja, el double date night, para que compartan, porque no es saludable ni es bueno vivir la vida cristiana a solas. Si me acompañas, Estuardo, por favor. El verso 16 dice lo siguiente: cuando llegamos a Roma, diga conmigo, por fin. Un poquito más fuerte, por fin. Llegaron a Roma. Desde Jerusalén, Hechos 1:1, hasta Roma, Hechos 28:16. Por fin llegamos a Roma. Dice el verso: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Ojo, no eran momentos, o no era una situación agradable. No era una situación que la gente le gustara. Nadie le gustaría ir a un lugar y le dicen, ok, te vas a quedar acá, pero con un policía de guardia. No. Pero eso demuestra cómo Jesús, número uno, cumplió su promesa para Pablo. Y dos, cómo aún Dios bendice con gracia y favor la vida de Pablo, aún en los lugares difíciles. Quizás usted está en un momento difícil de su vida, sí, pero aún en esos momentos, aún en esos lugares, aún en esas temporadas, usted puede contar con el favor de Dios sobre su vida. Eso es algo increíble, porque los momentos los cruzaremos, los pasaremos, las tormentas pasarán, pero en medio de esas temporadas y tormentas podemos contar con el favor de Dios, si somos los hijos de Dios. Si no, you're on your own, está a su propia cuenta. Es importante recordar eso, porque lo que vemos con ese verso es de que la palabra de Dios nunca falla. Vemos que sus promesas siempre se cumplen. Vemos que tenemos la capacidad o tenemos la bendición de poder confiar en Él, aun cuando nuestros caminos incluyen tormentas, víboras y naufragios. Ningún camino es recto y libre de problemas. Los caminos que valen la pena, hay días para arriba, hay días para abajo, hay días de curva, hay días de tormentas, hay días de piedra, hay días de tráfico, hay días de tantas cosas. Pero en cada uno de esos momentos, recordemos que las promesas de Dios se cumplirán sí y amén en nuestras vidas. Lo que Dios le prometió, Dios lo cumplirá. Si tomamos el ejemplo de Pablo en estos capítulos, desde que comenzamos Hechos 10, 11 y 12 para acá, si pudiésemos resumir toda la vida de Pablo en unas simples palabras, serían esto. Y yo quiero que esta verdad usted la tome en su corazón hoy. Y esa verdad es la siguiente: que Dios está conmigo en cada paso que doy. Dios está conmigo desde el mar
hasta la costa, desde Malta hasta Roma, desde la provincia de donde venimos hasta Washington, D.C. Cada paso Dios está con nosotros. La provisión de Jehová nunca se apartó de Pablo. Y esto debe ayudarnos a entender que aun cuando nosotros consideramos algo como un desvío en nuestras vidas, Dios usa ese desvío como una dirección divina de parte de Dios para enseñarnos su soberanía en nuestras vidas. Quizás usted dice: pastor, yo tengo 50 años de edad y ese no era mi plan. Mi plan era que para esta época, a esta altura de mi vida, yo tuviese esto y esto y esto, y estuviese en tal lugar con tal cosa y con tal persona. Pero la vida sucedió y no es así. Quizás usted dice: pastor, yo tengo 30 años y yo pensaba que para esta altura en mi vida yo tuviese esto y esto y esto y esto y esto, pero no tengo ni la mitad de eso. O quizás usted dice: pastor, yo ni tenía en mente estar en los Estados Unidos. Mi plan era este y este. Sí, quizás era su plan. Pero para los hijos de Dios, el plan que se cumple es el plan de nuestro Padre Celestial. Y quizás usted dice: pastor, pero yo no esperaba esto, y la regué hace tanto tiempo, y yo no creo que voy a llegar a ese propósito. Yo tengo una palabra de esperanza: que aún nuestros desvíos causados por nosotros mismos, Dios lo torna para nuestra bendición, en su tiempo, a su manera, para su propósito. Qué lindo, porque podemos decir, usted puede ver hoy 15 años, 20 años, 30 años desde que llegó a este país o nació, y usted puede mirar atrás en su vida y decir: wow, cada paso que yo di, Dios realmente estaba con nosotros. Qué lindo cuando nos sentamos a ver eso, y realmente podemos ver la fidelidad de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Por lo tanto, mis amados, si Dios está con nosotros en cada paso, creo yo que el reto para nosotros es ser fiel donde estamos en este momento. Si Dios me tiene aquí en este momento, aquí voy a ser fiel, aquí voy a servir, aquí voy a ayudar, aquí voy a crecer, aquí voy a hacer lo que Dios tiene para mí, y confiar en que Él me llevará a donde quiere que yo esté, cuando Él quiera que yo esté. A veces corremos pensando: oh man, si no hubiese cometido aquel error, si no me hubiese salido de la escuela a tal edad, si no hubiese hecho esto en esa época, quizás estaría allá. Usted está donde Dios fríamente calculó que usted iba a estar. Si Él quería que usted estuviese allá, usted estuviera allá. Pero como Él decidió que usted estaría acá, usted hoy está acá, y lo único que nos queda es serle fiel a Él y hacer lo mejor que nosotros podamos en este tiempo, en este lugar, con el propósito que Dios tiene para nosotros. Por favor, cierre sus ojitos.